Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana calurosa el tema la formación de una mente bíblica. La formación de una mente bíblica. Ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias, sus tablets, sus celulares, sus notebooks, ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y los que hayan encontrado esta palabra, que creo que está entre Génesis y Apocalipsis, pueden ponerse en pie para que podamos leer esta palabra. 2 de Corintios, ya, capítulo número 10, verso 3 al 5. Dice la Biblia, a través del apóstol San Pablo, una carta que le escribe a la iglesia de Corinto, que estaba pasando por una situación bastante particular, le escribe, entre muchas otras cosas, le escribe lo siguiente: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, en esta mañana estamos frente a tu presencia, hemos entrado al lugar santísimo. Padre, va a ser expuesta a tu palabra. Me rindo a la guía de tu Espíritu Santo. Anhelo que sea el Espíritu Santo quien ministre nuestras vidas en esta mañana. Que sea tu palabra exhortada con gracia. Y por eso te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu gracia lubrique mi mente, mi corazón, mis palabras, mis pensamientos. Y nuestros hermanos, tu iglesia, Señor, pueda recibir lo que tú quieres entregarnos el día de hoy. Asumo mi total dependencia de ti en esta hora, Señor amado. Agradezco esta bella oportunidad que tú me das de poder entregar la osadía que tenemos los maestros y los predicadores a hablar en nombre de ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Decía que el tema de esta mañana es la formación de una mente bíblica. Y usted a lo largo de toda mi exposición va a escuchar por qué es necesario tener una mente bíblica. A mí me preocupa este tema. No sé si a usted, pero a mí me preocupa este tema. Creo que la iglesia ha perdido el sentido de tener una mente bíblica y vivir nuestros principios, nuestra vida al estilo divino, como Él quiere y no como nosotros queremos. Ahora, ¿por qué me preocupa? Me preocupa porque veo en la sociedad, lamentablemente veo en la sociedad, veo donde me desenvuelvo, donde trabajo, que nadie quiere hablar de Dios. Nadie quiere exponer un comentario respecto a Dios. Pero podría aceptar no hablar de Dios, el no comportarse como Dios quiere a un inconverso, porque su mente no ha sido transformada, porque el Espíritu Santo no ha tocado su mente. Pero tengo serios problemas si frente a mí tengo a un cristiano que no se comporta al estilo divino. Ahí tengo serios problemas. Tengo problemas cuando un joven, ¿cierto?, ve pornografía. Tengo problemas cuando un hombre de Dios ve pornografía. Tengo problemas cuando una mujer de Dios no trata a su esposo como debe ser. También tengo serios problemas cuando un hombre de Dios no trata a su mujer como a vaso más frágil. También tengo problemas cuando un hijo de Dios no trata a su padre con honra.
Diariamente interactúo, como les decía, con situaciones chocantes en donde me desenvuelvo. Trabajo en un liceo en la comuna de Cerro Navia, y la verdad que es una lucha tremenda. Soy profesor de religión, entre otras cosas que hago ahí. Y veo a diario cómo nuestra juventud cada día está viviendo situaciones deplorables. Cómo nuestra juventud hoy en día tiene comentarios respecto a la vida cristiana cada día más deplorable. Y eso es porque la iglesia chilena no está impactando en la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia chilena no tiene una mente bíblica. Hoy día los estudios bíblicos y démosle gracias a nuestro pastor Carlos, que abrió una instancia de estudio superior en esta congregación. Doy gracias a nuestro pastor Jorge en mi congregación, donde yo me congrego, que ha abierto la posibilidad también de tener un estudio, una instancia de estudio superior. Porque lo único que impacta la mente de un creyente es el estudio sistemático de las Escrituras. A veces no hay diferencia entre un cristiano y un mundano. Nos gusta lo superficial, pero no nos gusta que alguien cultive mi mente. No nos gusta que alguien nos diga lo que debemos hacer, es porque Dios así lo dice. Disfrazamos nuestra ignorancia. Cuenta la historia, o el pastor David Machea cuenta dentro de sus predicaciones, que un día fue a comprar aquí a Chile un libro y se encontró con una hermana que lo reconoció y le dijo: Pastor Machea, tengo problemas con mi hijo, ¿qué es lo que debo hacer? El pastor Machea dice que le dio pequeños consejos, pero le dijo: ¿sabe qué? Compre uno de mis libros y cultive su mente. Ahí hay principios bíblicos de cómo tratar a un hijo. Y él pensó que iba a comprar su libro, o le dijo: compre cualquier otro, pero cultive su mente. Conozca principios bíblicos de cómo tratar a un niño, cómo tratar la rebeldía de un niño. Cuando él va a pagar, se encuentra con la hermana que estaba delante y había comprado el horóscopo evangélico, es decir, pancito de vida. Y le dijo: hermana, ¿pero cómo? ¿No le pedí que comprara un libro? Dijo: no, es que con esto yo saco un versículo y veo qué es lo que debo hacer en el diario. Eso es lo que pasa con la iglesia chilena. En muchos hogares la Biblia está abierta en el Salmo 91. Estoy seguro que en esta iglesia no. Entonces, disfrazamos nuestra ignorancia. Bien, respecto a cómo tener una mente bíblica, voy a intentar en esta mañana hablarles de algunos puntos que son esenciales. El primero de ellos es señales de la pérdida de una mente bíblica. Primer punto, señales de la pérdida de una mente bíblica. Vámonos a Proverbios capítulo 23, versículo 7, pero yo se los leo. El proverbista dice: porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es. Una de las cosas que debemos tener muy claro es que la mente es la que lidera nuestros actos. Lo que nosotros pensamos es lo que vamos a actuar. Si nosotros no tenemos nada en nuestra mente, indudablemente que no vamos a actuar de la manera que nuestra mente tiene principios. La conducta secular mundana del cristiano es la evidencia de que no tiene una mente bíblica o cristiana. Por eso es importante que analicemos cuáles son los factores que afectan en no tener una mente bíblica que permita vivir al estilo divino o que permita vivir como Dios quiere que yo viva. Romanos capítulo 8, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu indudablemente deben pensar en las cosas del Espíritu. Ese es el ideal de Dios. Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Si tenemos una mente negativa, indudablemente que vamos a ver todo negativo.
constantemente debemos hacer un ejercicio muy importante y consiste en pensar qué estamos pensando. Mírese al espejo y usted diga qué está haciendo con su vida, qué está haciendo con su matrimonio, qué está haciendo con su mente, con la mente renovada que Dios le dio en un minuto cuando usted aceptó al Señor. O sea, analizar a conciencia nuestros pensamientos. Si cada uno de mis pensamientos están abordados por el mensaje de la palabra de Dios. Si mi reacción como esposo está conforme a lo que Dios quiere que yo haga. Si mi reacción como trabajador está pasado por el filtro de la palabra. Si mi actitud como joven está pasada por el filtro de la palabra. Si mi actitud aquí en la iglesia está pasada por el filtro de la palabra. Si nada de eso ocurre en usted, si cada vez que usted piense, por lo tanto va a actuar, si cada vez que usted actúa, usted no piensa en qué es lo que Cristo va a pensar de su actuar, usted no tiene una mente bíblica. Si usted actúa sin una mente bíblica, significa que está divorciado de la Biblia, está divorciado del mensaje de las Escrituras para usted. Amén. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios me está haciendo un favor al permitirme darme cuenta que lo que yo hablo es lo que está en mi corazón. Si de su boca no sale nada bendecido, es porque en su corazón no hay mente bíblica. En su corazón no hay Biblia, no hay principios cristianos. Si de su boca sale maldición, si de su boca salen palabras soeces, si de su boca salen palabras que no honran a Dios, es porque usted no tiene en su corazón y en su mente principios bíblicos. Él hace una cirugía cuando nosotros llegamos al Señor. Al expresarme en todos los escenarios de mi vida, Él me permite darme cuenta cómo está mi vida con Él, cómo luzco con Dios. Señales, por lo tanto, de la pérdida de la mente cristiana. El cristiano ora en privado acerca de su trabajo, acerca de su familia, acerca de su padre, acerca de su esposo, de su esposa, pero actuamos de manera distinta a cómo oramos. Eso es el primer síntoma. Si yo oro para que Dios hable conmigo y de tal manera que yo pueda bendecir a mi esposa, pueda bendecir a la iglesia, pueda bendecir a mi padre, porque la Biblia dice que el joven debe, jóvenes, honrar a los padres solo cuando son buenos, solo cuando son cristianos. No, dice debemos honrar a Dios, los jóvenes, siempre, en todo momento. Y si no lo estoy haciendo, aunque yo he orado en la mañana, significa que estoy divorciado. Mi mente está divorciada de ese principio bíblico. Lo mismo ocurre en la relación de matrimonio. Si yo oré en la mañana para que yo pueda tener una buena comunicación, una buena actitud con mi esposa, y si no lo hago, y más encima la trato de manera incorrecta, entonces, ¿dónde está el principio en mi mente que me hace actuar? Trata a tu mujer como a vaso más frágil. La ilustración que hace el apóstol San Pablo ahí es un vaso, una copa de cristal que usaban los romanos, que cada vez que se servían el vino, debían tomar el cristal con 2 dedos, porque era tan delicado ese cristal que al presionarlo un poco más fuerte se quebraba. Esa es la ilustración que da el apóstol San Pablo. De esa manera debemos tratar a nuestras esposas, con delicadeza. Si yo no lo estoy haciendo porque estoy divorciado de los principios bíblicos respecto a cómo debo tratar a mi esposa, y así a todos los miembros de la familia, y así a todos mis compañeros de trabajo. Si yo digo en mi trabajo que soy cristiano, pero estoy tirando palabras o garabatos por doquier, o actúo de manera incorrecta frente a un determinado hecho, indudablemente que
no tengo una mente bíblica. El Espíritu Santo, aunque quiere impactar, aunque quiere cambiar mi mente, yo no lo estoy dejando. En el trabajo nosotros pensamos en eficiencia y no en lo ético del proceso, es decir, trabajo, decisión. Las decisiones que yo estoy tomando en mi trabajo, las decisiones que yo estoy tomando en mi vida secular, las decisiones que estoy tomando aquí en la iglesia, ¿están pasadas por el filtro de la palabra? Si no es así, usted está divorciado de los principios, por lo tanto no tiene una mente bíblica. La ausencia de una mente bíblica imposibilita el discernimiento espiritual, lo cual trae consecuencias. Isaías capítulo 5, verso 13, Isaías 5:13 dice lo siguiente: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. El contexto es el pecado que tenía el pueblo de Israel. El contexto era que estaban a punto de irse al exilio, producto de que no tenían o no estaban haciendo lo que la ley decía. Estaban divorciados de su Dios. Y Isaías dice que era ¿por qué? Porque le faltaba discernimiento. La falta de discernimiento, hermano, es saber distinguir lo que viene de Dios y lo que es incorrecto. Es decir, es saber distinguir, querida iglesia, lo que viene de Dios y lo que es de el mal espíritu que nosotros a veces tenemos. Es querer que nuestras decisiones se ubiquen entre la palabra de Dios y la historia humana. Es querer o intentar hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Eso es falta de discernimiento. Y el pueblo de Israel sufrió el exilio babilónico, producto que le faltó discernimiento, dice Isaías. ¿Y por qué no tenemos discernimiento? Porque no tengo una mente bíblica. Vengo a la iglesia, escucho el mensaje, me voy a la casa y nada más. Recuerde que esto tiene una armonía con lo que dice el apóstol San Pablo, que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Oír, indudablemente, ¿qué palabra? Ahora, yo debo formar el discernimiento, yo debo trabajar en mi discernimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo lo hago? Primero yo debo reflexionar acerca de todo lo que hago en la vida a través de un lente bíblico. Espero que a contar de hoy día, cada uno de nosotros, cada vez que vamos a tomar una decisión, antes que todo le preguntemos al Señor qué es lo que piensa respecto a la decisión que voy a tomar. Y para eso debo extraer de la Biblia principios bíblicos para todo. Mencióneme un acto de la vida de esta sociedad que no esté regulada por la palabra de Dios. Hasta cómo el empleador debe tratar a sus trabajadores está regulado por la palabra de Dios. Y también está regulado cómo yo debo actuar como trabajador respecto al empleador. Todo está regulado. Todo lo que Dios permitió que nosotros conociéramos está regulado a través de la palabra. Por eso que es necesario que conozcamos el contenido de ella. El dueño de la orquesta ha planificado y revelado todo cómo debo desarrollar para tener una vida a su estilo. Por lo tanto, no podemos vivir divorciados de esta obra que es la vida y la historia en que estoy viviendo. Usted está viviendo en esta historia, usted está viviendo en esta época. Dios lo ha puesto en esta iglesia para impactar Quilicura. Dios lo ha puesto en esta iglesia para impactar Quilicura. Y la única forma de hacerlo es teniendo una mente bíblica. Porque al tener una mente bíblica voy a tener discernimiento espiritual. Y por lo tanto mis acciones van a ser pasadas por el filtro
divino, y por lo tanto voy a actuar como Cristo quiere que yo actúe, y no como yo quiero o no como yo quiero hacerlo. Amén. El libreto de mi historia y de su historia lo escribió Dios. Él puso las reglas claras y precisas para tener una vida secular y de iglesia como Él la ordenó. Y el manual se llama Sagradas Escrituras, que es lo que estudiamos en la primera, por decir, cátedra que dimos acá, bibliología. Estudiamos, por ejemplo, las secuencias de la Biblia. Estudiamos cómo se originó la Biblia, qué instrumentos usó Dios para escribir su palabra. Estudiamos por qué son 39 libros y no 43. Estudiamos por qué son, en Nuevo Testamento, por qué son 27 libros y no 50, 52 como pululaban primero y segundo siglo. Estudiamos todo eso. Y de esa manera, ¿cierto?, pusimos un pedestal o un pilar fundamental para aquellos que terminaron en esta cátedra para entender muchos más principios más adelante. Así que aquellos que no vinieron se lo perdieron. El apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 3 de la Biblia de las Américas, que es más clara, dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Dos palabras que quiero desarrollar: vida y piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción, dice el apóstol, que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Dos palabras. Dice el apóstol San Pedro que Dios nos ha dado una vida y también nos ha dado una piedad. ¿Qué es eso? Dios nos ha dado o nos ha revelado todo lo que el hombre necesita para tener una vida de éxito, una vida feliz. Por lo tanto, si usted tiene una vida no de éxito o no es feliz, es porque usted no ha entendido el mensaje de las Escrituras, es porque usted no tiene una mente bíblica. El apóstol San Pablo dice que, Romanos capítulo 8, 28, dice que todos los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios en esta mañana? Amén, ¿cierto? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a su bien, no tan solo las buenas. Por lo tanto, Dios nos ha dado todo para tener una vida de éxito, todo para tener una vida feliz. Si usted no es feliz hoy día, es porque usted no ha entendido que todo lo que le sucede a su alrededor es para su bien. Hay una armonía en lo que dice Pedro respecto a lo que dice Pablo. Que todas las cosas le ayudan a su bien, a su crecimiento, para que usted pueda tener una mente bíblica. La piedad. Dios le ha dado todo a usted para que tenga una relación piadosa con Dios. En la medida que usted conozca al Dios de la Biblia, en la medida que usted conozca la revelación de Dios para usted, usted va a tener una relación vertical con Dios, de tal manera que usted va a poder proyectar de manera horizontal la gracia de Cristo. Porque Dios se lo ha dado todo. Dios ha revelado todo lo que usted necesita para tener una vida de éxito. Matrimonios de éxito. Vidas consagradas a Dios de éxitos. No es tan solo cantar. No es tan solo orar, hermanos. Es tener una vida práctica con Dios, de tal manera que esa vida práctica con Dios usted la refleje en sus actos diarios. Esposa, esposo, padre, hijo, pastor, iglesia, iglesia, pastor. Amén. ¿Se da cuenta por qué me preocupa este tema de la mente bíblica? Mis insatisfacciones, mi infidelidad están ahí. Cuando yo pretendo divorciarme del autor de mi historia, cuando usted pretende divorciarse de los principios bíblicos, indudablemente que usted va a tener una vida de infidelidad.
una vida de poco éxito. Tenemos que pensar que el actual así nos afectaremos a nosotros mismos y afectaremos al entorno, a mis hijos, a mi esposa, a quien me rodea, a mis compañeros de trabajo. Tercero, ¿por qué no tenemos una mente bíblica? Isaías 44, verso 19. Isaías 44, verso 19. El profeta dice: no discurre para consigo, no teniendo sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante un tronco de árbol. Creo que me equivoqué. El profeta Isaías dice en su libro que ninguno reflexiona. Está mal ese pasaje, no nos dé mal. ¿Ah? ¿Sí? No discurre para consigo, no teniendo sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Ah? ¿Tu versión? Léela, por favor. Les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir: usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí. Y haré abominable con lo que queda, me postraré ante un pedazo de madera. Amén. El contexto es que, ¿por qué no tenemos una mente bíblica? Es porque no reflexionamos en las cosas que hacemos. Si hemos fracasado en un negocio, por ejemplo, le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa al gobierno. Y no pensamos que a lo mejor Dios me quiere enseñar, y no reflexionamos cuál es el principio bíblico que yo debo extraer de ese fracaso. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si me echaron del trabajo y salimos replicando o hablando palabras poco cristianas contra el empleador, ¿por qué me echó del trabajo? Si pensamos eso es porque estamos ausentes de una mente bíblica. Sin embargo, si yo salgo de mi trabajo y más encima bendigo a mi empleador porque me expulsó de la empresa, y le digo al Señor: gracias, Señor, porque me han expulsado o me han finiquitado de este trabajo, porque tú algo quieres conmigo, porque la palabra de Dios dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a su bien. Por lo tanto, en ese finiquito hay algo bueno. ¿Por qué no tenemos una mente bíblica? Porque no reflexionamos en las cosas que hacemos a diario. Me colisionaron mi camioneta y inmediatamente salen esas palabras que son poco usuales, que no deben estar en nosotros. Pero ¿por qué no doblar las rodillas y decirle: Señor, gracias porque me colisionaron, gracias porque choqué? Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a su bien. En esa colisión hay algo de bueno. Usted tiene que preguntarle a Dios: ¿qué es lo bueno que hay ahí? Quiero ser más sensible. La partida de un ser querido. Dios es injusto. Me sacó este ser querido de mi vida. Se fue mi esposa a la presencia del Señor y reclamamos y pensamos que Dios es injusto. Y no pensamos que Dios en su providencia ha orquestado todos los eventos que suceden a mi alrededor para llevarme a la imagen de su Hijo. No reflexionamos las cosas que vivimos a diario. Los jóvenes, cuando no les dan permiso para ir al mall
o cuando no le compran las cosas que ellos quieren. Si eso sucede, tienen que orar y darle gracias a Dios porque su padre le dijo que no, porque algo bueno hay en eso. Y usted tiene que descubrir qué es. Porque entonces no tenemos una mente bíblica, pues porque no reflexionamos acerca de lo que nos acontece, acerca de lo que nos sucede en la vida diaria. Accidente, noviazgo. Le preguntamos a Dios, ¿por qué terminé esa relación de noviazgo? Es porque Dios así lo permitió. Quienes entendemos, hermanos, lo que es la soberanía divina, lo que es la providencia divina, podemos entender que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. El apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 5, verso 14 en adelante, dice que Dios escucha solo aquellas oraciones que están en su voluntad. Es decir, que contesta solo aquellas oraciones que están en su perfecta voluntad. No significa que escuche todas las oraciones. Significa que solo va a conceder aquellas oraciones que están en su voluntad. Amén. El ejemplo más bíblico que tenemos es el apóstol San Pablo. 3 veces oró a Dios. 3 veces le dijo a Dios: Dios, sáname. Para los teólogos, Pablo tenía un problema a la vista, que era su aguijón en la carne. Dios, sáname. Por 3ª vez, Señor, sáname. Y quizás muchos de nosotros hemos orado no tan solo 2 o 3, 20, 30 veces por algo en particular. Y la respuesta del Señor fue: no quiero sanarte. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces Dios no contesta. Algunas otras dice sí, cuando están en su voluntad. Y muchas veces dice: espérate. Porque Dios, hermanos, amados, quiere que reflexionemos en todas las cosas que nos suceden. Si usted no está reflexionando, si usted no está pensando, si usted no está actuando conforme a tener una mente bíblica, indudablemente que su vida va a ser no va a ser feliz usted en la vida. Porque la mayor satisfacción de un hijo del Señor es hacer la voluntad de su Señor. Recuerde que la voluntad, dice el apóstol San Pablo, capítulo 12, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, aunque usted crea que la voluntad, aunque usted crea que la acción, la situación difícil que usted está viviendo en su vida no es buena, para Dios sí es buena. Si usted cree que la situación dolorosa que está viviendo en este momento, que es la voluntad de Dios, no es agradable, para Dios es agradable porque algo bueno tiene con eso. Y si lo que usted está viviendo para usted no es perfecto, para Dios sí es perfecto, porque la voluntad de Dios en su vida es buena, agradable y perfecta. Juan Calvino decía respecto a la mente bíblica: casi toda la sabiduría que poseemos, esto es, la verdadera y sólida sabiduría, consiste de 2 partes. Primero, el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. De nuevo, es cierto que el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo, dice Calvino, a menos que él haya primero mirado el rostro de Dios. Y entonces desciende de contemplarlo a él a escrutinarse a sí mismo. Calvino dice que tenemos un problema. Ese problema es que no nos conocemos a nosotros mismos, porque no reflexionamos a nosotros mismos, porque no tenemos discernimiento respecto a las cosas que hacemos. Y segundo, dice que no conocemos a Dios. Y la manera de conocer a Dios es a través de estudiar a Dios. ¿Cómo usted va a conocer a Dios? ¿Cómo usted puede, mire,
¿cómo usted puede actuar de manera correcta frente a su esposa, a su esposo, si usted no lo conoce? Esposos, ¿ustedes sabían que 5 días al mes su esposa no lo quiere ver ni en pintura? ¿Sabía eso? Yo creo que sí. Esposas, ¿sabían ustedes que para nosotros, tápense el oído a los jóvenes, ¿sabían ustedes que para nosotros ustedes son deseadas todo el día? Yo deseo a mi esposa todos los días, a cada rato. Y si puedo pegarme un atraque con ella a la cocina escondida de mis hijos que andan rondando por ahí, lo hago, porque así Dios me hizo. Y eso es lo que quieren a ellas, sentirse amadas. Amén. Dios me permite ver su imagen y luego cuando veo su imagen puedo ver que tan lejos estoy de su imagen. ¿Y dónde encontramos su imagen? 2 de Corintios, que es el texto que compartí al principio. Es muy claro. 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5. Pues aunque andamos en la carne, lo curioso es que el apóstol San Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a inconversos. Pues aunque andamos en la carne, porque hacemos cosas a diario, dice el apóstol, no militamos según la carne, es decir, no debemos reflexionar respecto a lo que hacemos, dice el apóstol, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo destruimos esas fortalezas? Dice el apóstol, derribando argumentos. ¿Qué argumentos? Lo que yo tenía antes de conocer a Dios, porque usted antes de conocer a Dios hacía lo que usted quería, ¿o no? Usted no tenía una mente bíblica antes de conocer al Señor, por lo tanto usted hacía según lo que usted creía que estaba correcto. Por eso Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra los principios de Dios para su vida, dice el apóstol. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué dice? A la obediencia a Dios. Es decir, todos sus pensamientos, la manera en que usted se desarrolla en su vida, debe llevarla al filtro del conocimiento de Dios. Wow. ¿Cuál es la descripción que la Biblia hace de no tener una mente bíblica y por ende una mente caída? Lo que voy a describir es la mente que tiene un inconverso. Es alguien que ha estado o alguien que está sin Dios en el fondo. Yo desprendo que aquí todos somos hijos del Señor. Amén. Levante la mano quienes no son hijos del Señor. Por lo tanto, son todos hijos del Señor. Este era usted antes. Usted tenía el entendimiento endurecido, dice el apóstol en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Usted tenía el entendimiento cegado, dice el apóstol en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Usted tenía una mente vanidosa. La vanidad de la mente, dice el apóstol a la iglesia de Éfesos, capítulo 4, verso 17. Usted tenía el entendimiento entenebrecido, dice Pablo a la iglesia de Éfesos, capítulo 4, versículo 18. Usted tenía una mente carnal, Colosenses, capítulo 2, versículo 18. ¿Va entendiendo cómo era usted antes de conocer al Señor? Usted tenía una mente depravada, dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Y aquí quiero detenerme.
Timoteo está después de Corintios, ¿cierto? Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 5 dice: disputas necias. ¿Ve que me falta la gente? Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártese de los tales. Antes de usted conocer al Señor, usted tenía una mente depravada. No buscaba de Dios. Tenía ganancias deshonestas. Hacía todo lo incorrecto, todo lo contrario a lo que Dios le demanda a sus hijos. Por lo tanto, hoy día usted no es así. Usted está cultivando una mente bíblica. Y para eso, este año, usted va a venir a todos los estudios que van a dar acá, para que usted pueda cultivar su mente bíblica. No escuché un gran amén. Amén. Usted, antes de conocer al Señor, tenía una mente embotada, dice el evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 52. Esa era nuestra mente, desde que nacimos, y desde ahí nos rescató el Señor. Cantábamos al principio: no alcanzo a comprender porque Él me salvó. No alcanzo a comprender porque Él me salvó. Yo soy malo para cantar, ¿eh? En la ducha dice mi señora que canto bien, pero no, yo soy malísimo. Pero no alcanzamos a comprender que les habla hasta el día de hoy. No puede entender cómo yo, siendo un hombre depravado, cómo teniendo mi mente entenebrecida, cómo teniendo una mente vanidosa, estaba cegado, no veía nada, tenía una mente carnal, tenía una mente depravada, cómo Dios, en su finita misericordia y en su gracia irresistible, me atrae y me pone en este lugar. Yo no lo puedo entender. Si alguien me diga que lo entiende, coméntemelo al final del culto. Martín Lutero decía: que en esclavitud está nuestra voluntad. Martín Lutero decía: debido al pecado original, nuestra naturaleza está tan torcida sobre sí misma a los niveles más profundos, que ella no solo tuerce los mejores dones de Dios hacia sí misma para disfrutarlos, como hacen los moralistas e hipócritas, dice Lutero, sino también que ella más bien usa a Dios para obtener estos dones, pero ni siquiera conoce que en esta forma malvada, torcida, está buscando todo, incluyendo a Dios, solo para sí misma. Lo que está diciendo en el fondo Martín Lutero es que, aunque tenemos una mente renovada, la mayoría de nuestras acciones siempre van a estar alejadas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no conoce la intención que yo tengo al estar aquí. Y tal vez no es una buena intención. Porque nuestra mente, a pesar de que cada día la cultivamos, siempre se va a intentar divorciarse de los principios divinos. Por eso que es necesario día a día, dice Martín Lutero, día a día escudriñar las Escrituras, día a día conocer los principios divinos y día a día intentar de tener una mente bíblica. Para terminar, eran muchos más puntos. ¿Qué debemos hacer para renovar nuestra mente? El apóstol San Pablo, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Debemos renovar nuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Debemos reemplazar lo mal aprendido. ¿Cuántas cosas hemos aprendido mal? Como esposo, como hijo, como trabajador. Falta de transparencia en nuestro trabajo. Manipulación de todos los colores posibles. No nos autoengañamos. Nos convencemos de que estamos bien. Cuando aparecen, entonces creemos que estamos bien. Si yo me expongo a la mentira, a la violencia, a la sensualidad, creemos que eso es lo correcto. ¿Cuántas prioridades trastocadas entramos al reino de Dios? Cuando entramos al reino de Dios, ¿cuántas cosas, cuántas prioridades tenemos trastocadas? Por eso que Dios, a través del estudio de la palabra, tiene que ir ordenando mis prioridades. Primero Dios. El evangelista Marcos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra... ¿qué más? Con todo nuestro y con toda nuestra alma. Si hay alguno que ame al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todo su alma, pase adelante. Somos infieles, hermanos. Ese mandamiento, imposible que algún día lo podamos cumplir. Pero lo intentamos cuando empezamos a escudriñar su palabra. Lo intentamos cuando empezamos a conocer al Dios de la Biblia. Por eso que Dios debe cambiar nuestras prioridades. Por eso el Espíritu Santo debemos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras prioridades. Para el hombre, primero Dios. Hombres, primero Dios. Para los hombres, primero Dios. Segundo, el equipo de fútbol. Segundo, su esposita. No es la iglesia. Primero Dios. Segundo, su esposa. Tercero, todo lo demás. Sus hijos, sus padres, sus hermanos, su iglesia. Ese es el ideal de Dios. Esa es la prioridad que Dios quiere que usted tenga, que usted cambie sus prioridades. La mujer, primero Dios. Segundo, la comida de la tarde. No, hermanas. Segundo, Dios. Perdón, segundo, su esposito. Trátelo como Él quiere, viene cansado del trabajo. Y luego están sus hijos. Ojo, luego están sus hijos. Aparte un tiempo para estar con su esposo. Su esposo la necesita. Esto es solamente para los casados. Los solteros tendrán su tiempo. No escuché un gran amén. Decía que debemos reemplazar lo mal aprendido. ¿Cuántas cosas hemos aprendido mal? Como esposo, como hijo, como trabajador. Bien, yo creo que estamos terminando, mucho más, pero para una segunda vez que me invites, Carlito, podemos continuar. Hermano Alejandro, ya nos dio un diagnóstico en la condición que nos encontrábamos. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Simplemente debemos cambiar, renovar nuestra mente, no amoldarnos a este siglo. Este siglo adora la ideología de género. Este siglo adora el aborto en 3 causales. Este siglo o esta sociedad en que estamos valora el feminismo. Este siglo en el que estamos adora la política. ¿Debemos participar en política? Claro que sí, pero de manera responsable. No siendo partidistas, porque Dios no es ni de izquierda ni de derecha. Nosotros debemos ser cristianos antes que todo. De todo eso dice Dios que debemos apartarnos, renovar nuestra mente. Si usted no estaba tratando bien a su esposita, ok, hágase un curso, busque buenos libros, cultive su mente, conozca los principios bíblicos para el esposo, para la esposa, lea buenos libros, cambie su perfil de Facebook.
comparta estudios bíblicos en sus redes sociales. Que conozcan que usted sí es un hijo del Señor. Amén. Para terminar, Isaías capítulo 5, verso 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Yo creo que es suficiente. Tenía mucho más, pero por el amor al tiempo, 57 minutos creo que es suficiente. Hermanos, la única intención de compartir este mensaje de cómo tener una mente bíblica y de una u otra manera haber descubierto el diagnóstico que Dios quiso hacerle en esta mañana. Usted ha entrado al quirófano. Dios le ha descubierto cómo estábamos y también le dijo qué es lo que debe hacer para no seguir en la misma condición en que estaba antes de llegar a la iglesia. Si Dios ha permitido en su soberanía y en su providencia enseñarnos en esta mañana esta palabra, indudablemente es para que usted la atesore en su corazón. Amén. Incline sus rostros para que oremos al Señor. Señor, ha sido expuesta tu palabra. Señor, antes de conocerte teníamos una mente depravada. Más aún, tu palabra dice que éramos enemigos tuyos. El pecado de Adán impactó todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestras prioridades, nuestros valores. Nacimos de una manera depravada. Más aún, Señor, a ti te plació desde la eternidad pasada escogernos por el puro afecto de tu voluntad y traernos a tu familia. Nos adoptaste, nos hiciste hijos tuyos para que impactemos esta sociedad, para que impactemos nuestra familia, para que impactemos donde tú nos has puesto como hijos, como luz, para llevar tiniebla a aquellos lugares donde no te conocen. Pero la forma, Señor, en que debemos hacerlo es como tú quieres, como tú lo determinaste en tu palabra. Y para eso debemos tener una mente bíblica y cultivar nuestra mente con valores y principios cristianos. Señor, yo te doy las gracias por esta hermosa oportunidad en que tú nos has dado el día de hoy para hablar de tu palabra. Yo te doy las gracias por nuestro pastor Carlos, que ha permitido, Señor, a tu siervo, que podamos ir paso a paso, Señor, cultivando nuestra mente. Gracias te damos, Señor. Y aquellos, Señor, que están viviendo situaciones difíciles, aquellos que han tenido situaciones complicadas en estos últimos días, que podamos pensar que todas esas cosas son para cultivar nuestra mente, porque provienen de ti, son creadas por ti, son dirigidas por ti. Que podamos entender que tú eres un Dios soberano, que eres un Dios que actúa en su providencia, de tal manera que tú orquestas todos los eventos que suceden a mi alrededor. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias por este maravilloso momento. Gracias por esta hermosa iglesia, por mis hermanos y hermanas en Cristo, que hoy día tú me has permitido poder ministrar sus vidas. Te doy las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al único que se lo merece. Él se merece mucho más que su aplauso. Se merece su mente, su corazón y su alma. Bien.